Continuamos con el segundo video de funciones. Acá hablaremos ya de funciones específicas. Las que normalmente utilizamos en un curso de física básica son las funciones polinómicas que tienen esta forma general. Y igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más a sub 3 por x al cubo más puntos suspensivos x sub n, a sub n por x elevado a la n, donde la a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y puntos suspensivos a sub n son constantes, ¿no? Y n, el valor n, la potencia de la función polinómica, es un número entero y que define el grado del polinomio. Por ejemplo, si n fuera 0, se tiene un polinomio constante. Entonces, esto será y igual a sub 0. Es un polinomio constante. Si n es igual a 1, se tiene un polinomio lineal. Entonces, tendríamos que y va a ser igual a sub 0 más a1 por x. Esto representará un polinomio lineal. Si n es igual a 2, entonces se tiene el polinomio parabólico, es decir, y es igual de la forma a sub 0 más a1 por x más a2x al cuadrado. Entonces esto representa un polinomio del tipo parabólico de grado 2, ¿no? Bien, entonces ahora estudiamos específicamente esta función constante. Una función constante tiene esta forma definida, y igual a, es una constante, donde a es un número, es una constante. El gráfico de una función, porque eso es importante entender, dada la función, tienen que reconocer inmediatamente el gráfico. Entonces, el gráfico de una función constante en un sistema de coordenadas cartesianas y x está dada por esta recta horizontal, donde el valor de y es el mismo valor para diferentes valores de x. Para este valor de x, a. Para este valor de x, a. Para este valor de x, el mismo valor de a. Entonces, una función constante, por ejemplo, expresa que la variable y tiene el mismo valor para cualquier valor de x. O sea, a cambios iguales en x le va a corresponder exactamente el mismo valor. Bueno, a cambios iguales en x le va a corresponder un cambio en y que es 0. No existe cambio, ¿no? Porque el valor, para cada valor de x le corresponde un único valor en a. Un ejemplo típico de la función constante es la función escalera, que se define que y debe ser 0 para el rango 0 a 1, o y puede valer 2 entre el rango 1 a 2, o puede valer 4 en el rango 2 a 3, donde acá quiere decir 0 es menor o igual a x. Es decir, el 0 corresponde al intervalo, pero el 1 no. Aquí el 1 corresponde a este intervalo, pero no el 2. Acá el 2 corresponde al intervalo, pero no 3. Y el gráfico de esta función es esta, efectivamente una escalera, donde este círculo quiere decir que este 1 no corresponde a este intervalo. Este 2 quiere decir que no corresponde a este intervalo. Y 3, este círculo quiere decir que no corresponde a este intervalo. Bien, ahora hablamos de la función polinómica del tipo lineal. Es decir, tiene esta forma. Y igual a A más B por X, donde A y B son dos constantes. El gráfico de esta función en un sistema de coordenadas cartesianas X y Y es esta recta, donde la intersección de esta recta con el eje Y justamente nos da el valor de A. Y la pendiente de esta recta, es decir, el grado de inclinación B, que el grado de inclinación se mide por la tangente de este ángulo θ. Mire, la pendiente de esta recta tangente nos está dando el valor de B, que es el coeficiente que está acá, ¿no? Bien, ahora, la función lineal es muy importante porque esta función lineal nos expresa que a cambios iguales en la variable x le corresponde cambios iguales en el valor de y. Esto significa lo siguiente. Empecemos con este valor de x en este punto.
Si este X cambiamos en un delta de X, acá, cambiamos en este delta de X, veamos que a este X le corresponde este Y. A este cambio en delta de X, miren, el cambio de X en delta de X, le corresponde un cambio delta de Y, este pedacito. Ahora, si nos paramos acá y nuevamente cambiamos X en el mismo valor, un delta de X, esta longitud es igual a esta. Entonces vemos que a este cambio le corresponde este delta de Y, que este tamaño es exactamente el mismo que este. Igual acá, si me paro aquí y X cambio nuevamente en delta de X en esta misma proporción que acá, el mismo tamaño, a ese cambio delta de X también le corresponde el mismo cambio en Y. Entonces decimos, a cambios iguales en X, le corresponden cambios iguales en Y. Esa es la característica de una función del tipo lineal. Otra función importante que aparece del tipo polinómico es la función parabólica dada por esta expresión. Y igual a la constante A más constante B, X más C por X al cuadrado, donde A, B y C son constantes, son números. El gráfico de esta función parabólica corresponde a una parábola en un sistema de coordenadas X, Y. O sea, una función de este tipo, su gráfico va a ser una parábola en este sistema de coordenadas. Y tiene estas características. Por ejemplo, esta parábola tiene un punto que se llama el vértice. Este es el vértice. Y el vértice tiene estas coordenadas H y tiene la coordenada K. ¿No? A este punto se le llama el vértice de la parábola y sus coordenadas son HK. Ahora, esta parábola tiene un eje. En este caso, este sería el eje de simetría de la parábola. Es decir, este lado es simétrico a este lado. Entonces tenemos un eje de simetría. O sea, toda parábola va a tener un eje de simetría. Bien, ahora dice, si el eje de la parábola es vertical, acá, en este caso, de esta manera, dice, a cada imagen Y le corresponden dos valores de X. Fíjense, a este valor X1 tiene por imagen Y. A este valor X2 tiene como imagen el mismo Y. Esto va a ocurrir siempre y cuando el eje de la parábola sea paralela al eje Y. Entonces, a cada valor de X le va a corresponder un valor de Y. ¿No? Bien, ahora, aquí hay otra característica. Dice, si C es mayor que 0, esto. Miren, si C es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. O sea, la parábola se abre de esta manera. Y si este C es negativa, fuera negativa, la parábola se abrirá, será invertida, se va a abrir hacia abajo, va a ser invertida. ¿No? Ahora, el vértice, este punto de la parábola se puede calcular de esta manera. H nos dice que va a ser igual a menos este valor sobre 2 veces C. Y K va a ser la imagen de este H. ¿No? Y esa es la manera como podemos ubicar el vértice de una parábola. Bien, estas funciones, la constante, la lineal y la parabólica, que son las que normalmente se utilizan en el contexto de la física y la ingeniería, ¿no? Ahora veamos acá. Una función parabólica nos expresa que a cambios iguales en X no le corresponden cambios iguales en la variable Y. O sea, los deltas de Y van aumentando de una manera no lineal. Es decir, por ejemplo, este es el gráfico de una función parabólica. A este cambio, miren, si al valor de X cambiamos esto en X, a este delta de X le corresponde este cambio en la variable Y, es este pedacito pequeño que cambia la variable Y. Parándonos acá, si cambiamos la variable X en este mismo valor, o sea, delta de X es el mismo que esto, miren, hemos cambiado X en el mismo valor, pero el cambio en Y
acá, este cambio ya no es igual que este, es mayor que el anterior. Nuevamente acá, si x cambiamos en este valor, delta de x, a este delta de x le corresponde este cambio, delta de y3, y este es mayor a este delta de x2, y así sucesivamente. A este delta de x ya le corresponde un cambio delta de y4 mucho mayor que el delta de y3, que el delta de y2 y delta de y. Entonces, en una función parabólica, por ejemplo, ya no tenemos que a cambios iguales en x le va a corresponder cambios iguales en y. Esa es su característica de la función parabólica, ¿no? Bien. Otras funciones importantes que se manejan bastante en el contexto de la física y las ciencias e ingeniería a nivel básico son las funciones trascendentes, o sea, las funciones que no son polinomios. Podemos hablar, por ejemplo, la función seno o coseno, que estas funciones seno y coseno se les llaman las funciones armónicas, que son completamente equivalentes. Entonces, una función seno está caracterizada, está dada por una función de este tipo, una relación de este tipo, y igual a la constante a por sen de k de x más t. Y una función coseno, por ejemplo, va a estar dada por y igual a por coseno k de x más t, donde a, k y tita son constantes, son números, ¿no? Y el gráfico de las funciones seno y coseno, los dos, ambas funciones tienen este gráfico, más o menos tiene este comportamiento, el gráfico de la función sen y coseno, ¿no? Ahora, el valor, la constante a en este caso, se le llama la amplitud de la función sen y coseno y nos da el máximo valor de la función sen y coseno. Entonces, si este es el gráfico de la función seno o coseno, o sea, de esto o esto, su gráfico es el mismo, la amplitud sería esta longitud máxima que va de aquí hasta aquí. Eso es el valor de a, o de aquí a menos a. O sea, la función no va a pasar del valor de a ni del valor de menos a. La función está limitada entre menos a y a, donde a se le llama la amplitud, ¿no? Entonces, gráficamente, a sería esta distancia o esta distancia en valor absoluto, ¿no? Tita, acá, se le llama el ángulo de desfase y este ángulo tita determina la coordenada inicial, es decir, desde dónde empieza la función seno o coseno para la coordenada x igual a 0. Es decir, tita nos da este valor. ¿Desde dónde empiezo a graficar la función sen coseno? De aquí, de aquí, de aquí, 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 o acá, o que acá. Y para eso, lo que hacemos es x se hace igual a 0, porque para x igual a 0, ese es el valor de y. Entonces, si x hago igual a 0, aquí se va, y me quedaría un y sub 0, la imagen de x0, va a ser y sub 0 que va a ser a sen de tita. Entonces, el valor de tita me está indicando desde dónde va a partir la función seno y coseno. Por ejemplo, si tita fuera 0, por ejemplo, sen de 0 vale 0 y y sub 0 vale 0. Si tita fuera 0, quiere decir que parte desde este punto, por ejemplo. Si tita fuera pi medios o 90 grados, por ejemplo, sen de 90 o pi medios es 1. Por a me da a. Entonces, miren, si tita fuera 90 o pi medios, el gráfico empieza desde este punto, ¿no? Bien. Ahora, esta la constante k, es muy importante, que aparece en las funciones, está relacionada con el periodo de una función. El periodo es la distancia mínima en la cual la gráfica se repite. Por ejemplo, acá, si esta es la función seno y coseno, miren, este punto se repite aquí. Porque a partir de aquí, miren, si este baja, este también baja. Este se hace negativa, este también se hace negativa, ¿no? Entonces, esta sería la distancia mínima, en la cual la gráfica se repite. Y esto se le llama el periodo. Y resulta que este periodo es igual a 2 veces pi sobre k. O sea, esta distancia en la cual se va a repetir la función seno-coseno se calcula como 2 veces pi sobre la constante k, ¿no? Ahora,
¿Cuál es la característica de la función seno y coseno? Esta función está caracterizada porque esta función cambia en magnitud y en signo. Fíjense acá es positivo, positivo y está cambiando. Miren, va disminuyendo. Luego aquí cambia de signo, ahora ya es negativo y va, miren, subiendo, subiendo hasta este valor. Y luego, miren, disminuye hasta cero y nuevamente cambia a positivo y luego a negativo. Entonces, una función seno, armónico, seno y coseno es una función que va cambiando en magnitud y en signo, ¿no? Esa es la característica de una función seno y coseno. Otro ejemplo básico que se utiliza de las funciones del tipo trascendente son las funciones del tipo exponencial, que tienen esta forma, y igual a e elevado a bx, donde a y b son dos constantes, dos números, y e se le llama la base neperiana, que tiene el valor de 2.71828 y puntos suspensivos, ¿no? Es un número infinito, con decimales infinitos. ¿No? Por lo general se utiliza en ciencias de ingeniería una función exponencial de este tipo, pero también podemos tener en vez de e otro valor, como por ejemplo 2, o podría ser en vez de e 10, por ejemplo, ¿no? Que también son funciones del tipo exponencial. El gráfico de una función exponencial, dependiendo si b es positivo, mire, es una función de este tipo y es una función del tipo creciente. Si b fuera negativo, ¿bien? En este caso, si b fuera negativo, entonces la función es del tipo decreciente, que tendría este comportamiento, una función decreciente, ¿no? El valor de a, aquí es importante entender, este valor de a me da la intersección de la función exponencial con el eje y. Mire, este es el valor de a. A es el punto donde la función exponencial corta al eje Y. ¿No? Bien, si B es mayor que cero, si B es mayor que cero, dijimos es una función creciente, es decir, a medida que X va aumentando, X también va aumentando. Si B es menor que cero, la función es decreciente, o sea, es decir, a medida que X va aumentando, Y va disminuyendo, ¿no? Ahora, esta función exponencial, miren, se caracteriza por crecer o decrecer rápidamente siempre y cuando este b sea en valor absoluto mayor que 1. Si este en valor absoluto es mayor que 1, entonces esta función exponencial tiene la característica de crecer rápidamente, es decir, a cambios iguales en x le va a corresponder cambios en y que van a ir aumentando rápidamente o van a ir disminuyendo rápidamente. Esa es la característica de una función del tipo exponencial. En el contexto de la física, entre funciones, digamos, trascendentales, las más importantes son las armónicas, es decir, seno y coseno, y la función exponencial. Luego, obviamente, hay otras funciones del tipo trascendente que acá no los tocamos, pero para un curso introductorio como este es más que suficiente. Bien, con esto entonces hemos dado por finalizado este segundo video y la unidad temática de introducción